Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Bienvenido al programa La Voz en el Desierto por Antonio Isa. Que el Señor los bendiga. Y estamos respondiendo algunas preguntas. Hay personas que tengo contacto con ellas y están viendo el canal. Así que le vamos a responder una pregunta a la hermana Milena Pérez. Ella quiere saber, porque se le dijo de que existía una diosa madre en los cielos. Y vamos a ver hoy día, ¿cierto?, qué es lo que dice la palabra del Señor, hasta dónde el Señor ha revelado en su palabra, ¿ya? Y vamos a empezar este tema, ¿qué le parece? En el nombre del Señor. Vamos a ver en unos versículos que se basan en estas personas. Pero de ahí vamos a ver cómo llegaron a asistirse, según la palabra del Señor, los ángeles, Adán y Eva, ¿ya? Aquí en Génesis capítulo 1 y versículo 27 dice la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre. A su imagen, a imagen de Dios los creó. Y el versículo a continuación dice, varón y hembra los creó. Entonces, estas personas opinan de la siguiente manera. Opinan como la Biblia dice, que Dios los creó macho y hembra. Ellos piensan de que en los cielos también, por decirlo así, Dios tiene una esposa y se basan en otros textos bíblicos más. Bueno, en primer lugar, ¿cierto? En la Biblia no se menciona de que Dios tenga una diosa esposa. Entonces nosotros tenemos que, como hijos de Dios, únicamente movernos en la luz que el Señor nos ha dado. Pero de ahí vamos a ver cómo llegaron a existir los ángeles. Si los ángeles llegaron a existir por procreación, fueron engendrados o fueron creados. Aquí en el libro de Deuteronomio aparece un consejo, ¿ya? Un consejo de parte de Dios a nosotros que dice. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas que muchas veces la Biblia no habla, Dios ha mantenido silencio. Nosotros no podemos decir que algo es así si el Señor no ha dicho nada en cuanto a eso. Dice, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos, dice, toda la palabra de la ley. Entonces tenemos que movernos nosotros en la revelación, lo que el Señor ha revelado. Ahora vamos a ver qué es lo que el Señor ha revelado en cuanto a Él. En primer lugar vamos a ver acá, vamos a ir a Colosenses. Vamos a ver que el Señor en su palabra ha revelado que los ángeles fueron creados. Los ángeles no fueron engendrados, fueron creados directamente por el Señor Jesucristo. Vamos a ver acá este texto que se encuentra en Colosenses. Colosenses capítulo 1 y el versículo 15. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y mira el versículo 16, dice, porque en Él, en Jesús, fueron creadas. Aquí aparece la palabra creadas. Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Es decir, que todo fue creado por Dios. Dice visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado mediante Él y para Él. Aquí la palabra del Señor menciona principados, potestades, y aquí entran los ángeles. De ahí vamos a ver un texto que habla que los ángeles fueron creados. Entonces, en el cielo no se necesitó una diosa madre para engendrar a los ángeles. O como algunos piensan, los espíritus de los seres humanos o almas de los seres humanos fueron engendradas en los cielos. No, la palabra del Señor no utiliza la palabra engendrar, sino que Dios dice que crea, y Jesucristo acá creó principados, potestades y a los ángeles de Dios. Vamos a ver acá otro texto. Vamos a ir acá al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, versículo 15, se habla claramente que Satanás fue creado, no fue engendrado, ¿ya? Aquí Ezequiel capítulo 28 y el versículo 15 habla acerca de la caída de Lucifer. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día dice que fuiste creado. Interesante. La escritura dice que Lucifer no fue engendrado, no fue procreado. Dice que fue creado hasta que se halló en ti maldad.
Así como Lucifer fue creado, los serafines, los ángeles, los arcángeles, todos los hijos de Dios que viven con Dios en los cielos, ellos fueron creados por el Señor Jesucristo. Adán y Eva también fueron creados. Pero una vez que el Señor crea a Adán y Eva, después Dios hace que tanto los animales como los seres humanos tengan esa capacidad de procrear, de ir multiplicando, ¿cierto?, la especie. Y el Señor lo hizo todo esto con amor. También vamos a ver acá en la carta de algunas personas piensan que aquí aparece la esposa de Dios. Vamos a ver acá en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de la Nueva Jerusalén. Vamos a ver, ¿cierto?, qué es lo que es la Nueva Jerusalén. Yo prediqué un tema que se llama la Nueva Jerusalén. Y dice lo siguiente acá en Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 10. Dice la escritura acá. 21:10 dice, y me llevó en el Espíritu, como decíamos la otra semana, en el Espíritu Santo, a un monte alto, grande, y me mostró la gran ciudad. En primer lugar, aquí dice la palabra de Dios que la Nueva Jerusalén no es la esposa de Dios, sino que la Escritura dice que es una gran ciudad. Dice Santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Dios tiene una gran ciudad en los cielos, como estudiamos nosotros hace unas semanas atrás, pero no es una esposa, sino que esta es una ciudad donde van a vivir los salvados. Vamos a tener una casa en el campo y una casa en la ciudad. Dice, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor, dice, era semejante a una piedra, dice, preciosa, como piedra, dice, de jaspe. Dice, diafama como el cristal. Y bueno, la escritura dice acá que la Nueva Jerusalén tiene puertas, tiene caminos. Así que la Nueva Jerusalén, mis queridos hermanos, la Nueva Jerusalén es la ciudad, no es la esposa, ¿cierto?, de Dios. Ahora la Biblia dice de que Dios tiene una esposa. Pero en la Biblia, cuando la escritura habla que Dios tiene una esposa, se está refiriendo a la iglesia de Dios. Y vamos a ver acá unos textos. Vamos a ir acá a Efesios 5. Vamos a ver dos textos que la Biblia, cuando habla de esposa, está hablando de la iglesia, en una metáfora, en un simbolismo. Efesios capítulo 5 y el versículo 25 dice acá lo siguiente, la escritura dice. Marido, dice, amad a vuestras mujeres, así como a Cristo, dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, dice, por ella, para santificarla, habiéndole, dice, purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí San Pablo dice de que los esposos tienen que amar a las esposas. Como Cristo también ama, vamos a ver ahí un texto que dice, le llama que es la esposa. Por eso nosotros en los cielos vamos a ir a una boda. La boda del Cordero, mis queridos hermanos, es cuando Cristo se una, ¿cierto? Nos juntemos con el Señor Jesucristo para vivir para siempre. Es un simbolismo, ¿ya? Aquí en 2 de Corintios, San Pablo viene mencionando, esta es la esposa del Cordero, la iglesia, ¿ya? Aquí sale en 2 de Corintios 11. 2 de Corintios 11, vamos a leer este pasaje. 11 y el versículo 2 de Corintios 11, 2 dice, San Pablo decía, porque os celo, dice, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros, dice, como una virgen pura a Cristo. Aquí la escritura dice, San Pablo dice que los había desposado. Acá es la iglesia, son los creyentes, hombres y mujeres, que vamos a formar de manera espiritual, simbólica, la esposa del Cordero. Y dice que nosotros tenemos que presentarnos como una virgen pura a Cristo, de manera espiritual, no contaminarnos, ¿cierto?, con lo que la palabra del Señor dice de que es malo, tanto mentalmente, espiritualmente o físicamente. Bueno, mi querido, ¿cierto, hermano? La pregunta era si Dios tiene una esposa. Bueno, hasta aquí hemos visto de que la Biblia no menciona, pero sí las partes que algunas personas se quieren utilizar no es así, porque Dios no engendró en los cielos, sino que el Señor creó. Cuando nosotros lleguemos al cielo, vamos a ver cosas que el Señor no ha revelado, pero ahora no podemos, ¿cierto?, ponernos a suponer. Que el Señor lo bendiga, es mi deseo y oración, y vamos a hacer una oración porque el Señor, ¿cierto?, nos comprenda y siga, ¿cierto?, alimentando este deseo de aprender de Dios.
Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias, Señor, por hermanos que hacen preguntas, están interesados, que tú puedas bendecir a los hermanos que están en el canal, quizás los que se tengan que a veces sean a otras ciudades, a otros lugares, Señor, que podamos seguir, ¿cierto?, teniendo comunión contigo, Señor, en tu palabra, tengamos comunión mediante el Espíritu Santo, tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, bendícenos, Señor, y acompáñanos en este tiempo. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Suscríbete al canal, comparte estos temas con otras personas y nos vemos en otro tema.